El Palacio de Richmond, a orillas del Támesis, en las frías y húmedas horas previas al amanecer del 24 de marzo de 1603. En una estancia suntuosa, pero ahora impregnada de un silencio opresivo y del aroma agridulce de los remedios medicinales, yace en su lecho, o más bien, sobre un montón de cojines en el suelo, donde ha insistido en pasar sus últimas y angustiosas vigilias, la mujer que durante casi medio siglo había regido con mano de hierro y con una inteligencia política sin parangón los destinos de Inglaterra. Isabel I, la reina virgen, gloriana, la última de la formidable dinastía Tudor, la soberana que había derrotado a la Armada Invencible, que había consolidado la Reforma Anglicana y que había presidido una edad de oro de la cultura inglesa, se enfrenta ahora, a sus 69 años, a su último y más implacable enemigo, la muerte. Su cuerpo, antaño vibrante y enérgico, ahora está consumido por la vejez y por una enfermedad misteriosa que la sume en una profunda melancolía y en un mutismo casi absoluto. Sus ojos, aquellos que habían deslumbrado a embajadores, intimidado a consejeros y seducido a favoritos, ahora vagan perdidos, quizás contemplando los fantasmas de un reinado largo y glorioso, pero también solitario y lleno de sacrificios. ¿Qué pensamientos, qué remordimientos, qué temores asaltan el alma de esta reina legendaria en sus momentos finales? Lamenta no haberse casado nunca, no haber dejado un heredero directo de su sangre, abriendo así las puertas a una nueva dinastía escocesa. La persiguen los espectros de aquellos a quienes tuvo que enviar al cadalso, incluida su prima y rival, María Estuardo, reina de Escocia. O se aferra, con la terquedad que la caracterizó en vida, a la imagen de una Inglaterra fuerte, independiente y protestante, el gran legado de su reinado. La agonía de Isabel I no fue solo el final de una mujer excepcional, fue el crepúsculo de una era, el cierre de un capítulo fundamental en la historia de Inglaterra y el inicio de una nueva etapa llena de incertidumbres. Esta es la crónica de una muerte solitaria, la historia de los últimos días de una reina que se casó con su reino y que, al final de su larga vida, se encontró enfrentada a la oscuridad sin la compañía de un esposo ni el consuelo de un hijo. Acompáñenme a desentrañar los secretos de la cámara mortuoria de Isabel, a explorar los fantasmas que poblaron su ocaso y a reflexionar sobre el precio del poder absoluto y de una virginidad consagrada al Estado. ¿Fue su final una liberación serena o una amarga constatación de la soledad del trono? La respuesta, como tantas otras en la vida de esta enigmática soberana, ya se oculta entre las sombras de la historia y los susurros de un reinado sin paz interior. Para comprender en toda su profundidad la compleja personalidad de Isabel I, la magnitud de su reinado y el significado de su solitaria agonía final, es imprescindible que nos sumerjamos primero en la Inglaterra del siglo XVI, una nación en plena transformación, desgarrada por profundas divisiones religiosas, amenazada por poderosos enemigos exteriores y en busca de una identidad nacional y un lugar preeminente en el escenario europeo. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Placentia, en Greenwich, en circunstancias que marcarían de manera indeleble su vida y su carácter. Era hija del rey Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena. Su nacimiento, lejos de ser el ansiado heredero varón que Enrique tanto deseaba para asegurar la sucesión de la recién fundada dinastía Tudor, fue una profunda decepción para su padre y un presagio de la tragedia que se cernía sobre su madre. Cuando Isabel tenía apenas 2 años y medio, su madre, Ana Bolena, fue acusada de adulterio, incesto y traición y ejecutada en la Torre de Londres por orden de Enrique VIII. Poco después, Isabel fue declarada ilegítima por un acta del Parlamento y apartada de la línea sucesoria, un estigma que la perseguiría durante gran parte de su juventud y que forjaría en ella un carácter astuto, desconfiado y extraordinariamente resiliente. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente de constante incertidumbre política y religiosa, a la sombra de las sucesivas esposas de su padre y de las cambiantes facciones de la corte. Recibió, sin embargo, una educación esmerada y excepcionalmente completa para una mujer de su tiempo, bajo la tutela de algunos de los más eminentes eruditos de la época, como Roger Ascham.
Aprendió a hablar y escribir con fluidez en varios idiomas: latín, griego, francés, italiano. Además de su inglés natal, estudió historia, retórica, teología y música, y desarrolló una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa y un amor por el conocimiento que la acompañarían durante toda su vida. Durante el breve reinado de su medio hermano protestante, Eduardo VI, 1547–1553, hijo de Enrique VIII y Jane Seymour, Isabel pareció recuperar una cierta estabilidad y favor en la corte. Sin embargo, la prematura muerte de Eduardo y el posterior ascenso al trono de su media hermana mayor, María I, 1553–1558, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, la sumieron de nuevo en una situación de extremo peligro. María, una católica devota y resentida por las humillaciones que había sufrido su madre y ella misma a causa de la Reforma, se propuso restaurar el catolicismo en Inglaterra por todos los medios, lo que incluyó una feroz persecución de los protestantes, que le valió el apodo de María la Sanguinaria o Bloody Mary. Isabel, que había sido educada en la fe protestante y que representaba una amenaza potencial para el trono de María debido a su popularidad entre los reformados, fue vista con profunda sospecha por la reina y sus consejeros. En 1554, tras la rebelión de Sir Thomas Wyatt, que pretendía evitar el matrimonio de María con Felipe II de España y, según algunos, colocar a Isabel en el trono, la joven princesa fue arrestada y encerrada durante varias semanas en la Torre de Londres, el mismo lugar donde su madre había encontrado la muerte. Fue un período de enorme angustia y temor para Isabel, quien temió seriamente por su vida. Aunque finalmente fue liberada por falta de pruebas concluyentes sobre su implicación en la revuelta, vivió el resto del reinado de María bajo una estricta vigilancia y en un constante estado de alerta, aprendiendo el difícil arte de la disimulación, la prudencia y la supervivencia política en un entorno hostil. La muerte de María I, sin hijos, en noviembre de 1558, abrió finalmente las puertas del trono a Isabel. Con 25 años de edad, ascendió a la corona de una Inglaterra profundamente dividida por la religión, con las arcas del Estado vacías, amenazada por potencias extranjeras como España y Francia, y con una nobleza levantisca y acostumbrada a las luchas de facciones. Pocos esperaban que aquella joven reina, cuya legitimidad seguía siendo cuestionada por los católicos, que la consideraban hija de un matrimonio nulo y una hereje, lograra mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Sin embargo, Isabel I demostraría poseer una inteligencia política, una astucia diplomática, una determinación férrea y un carisma personal que sorprenderían a sus contemporáneos y que la convertirían en una de las monarcas más grandes y exitosas de la historia de Inglaterra. Su largo reinado, que se extendería durante casi 45 años, 1558–1603, sería conocido como la Edad de Oro Isabelina, un periodo de florecimiento cultural, con figuras como Shakespeare, Marlowe y Spenser, de expansión marítima y comercial, de consolidación de la identidad nacional inglesa y de afirmación de Inglaterra como una potencia europea de primer orden. Uno de los primeros y más importantes desafíos que tuvo que afrontar Isabel fue la cuestión religiosa. Con una habilidad y un pragmatismo extraordinarios, logró establecer un compromiso religioso, el llamado establecimiento isabelino, o vía media, que intentaba conciliar las posturas de católicos y protestantes, aunque con una clara inclinación hacia el protestantismo moderado. La Iglesia de Inglaterra, separada de Roma desde tiempos de Enrique VIII, fue reafirmada como la Iglesia oficial del Estado, con la reina como su gobernadora suprema, pero se adoptó una liturgia y una doctrina que, aunque esencialmente protestantes, conservaban algunos elementos de la tradición católica, con el fin de evitar una ruptura demasiado traumática y de atraer la lealtad de la mayoría de sus súbditos. Sin embargo, este compromiso no satisfizo a los católicos más recalcitrantes, que seguían viendo en Isabel a una usurpadora y una hereje, ni a los protestantes más puritanos, que deseaban una reforma religiosa mucho más radical y una purificación completa de cualquier vestigio de papismo. A lo largo de todo su reinado, Isabel tuvo que hacer frente a numerosas conspiraciones católicas, a menudo apoyadas por España o por el papado, que pretendían deponerla y restaurar el catolicismo en Inglaterra,
y también a las crecientes presiones de los puritanos, que cuestionaban su autoridad y exigían mayores reformas. Otro de los grandes desafíos de su reinado fue la cuestión de su matrimonio y de la sucesión al trono. Desde el momento mismo de su ascenso, sus consejeros y el parlamento la instaron repetidamente a que contrajera matrimonio y asegurara la continuidad de la dinastía Tudor mediante el nacimiento de un heredero. Se le presentaron numerosos candidatos, tanto ingleses como extranjeros, incluido su antiguo cuñado, Felipe II de España, y varios príncipes franceses y alemanes. Isabel, sin embargo, con una astucia y una ambigüedad calculadas, logró eludir todos los compromisos matrimoniales, utilizando la perspectiva de su boda como un instrumento diplomático para mantener el equilibrio entre las potencias europeas y para controlar las ambiciones de sus propios nobles. Se proclamó a sí misma la Reina Virgen, casada únicamente con su reino y con su pueblo, una imagen poderosa y carismática que contribuyó a forjar su leyenda, pero que también dejaba sin resolver el acuciante problema de la sucesión. La principal amenaza dinástica para Isabel provenía de su prima católica, María Estuardo, reina de Escocia, quien, como nieta de Margarita Tudor, hermana de Enrique Oato, tenía fuertes derechos al trono inglés y era considerada por muchos católicos como la legítima soberana de Inglaterra. La presencia de María Estuardo en Inglaterra, a donde huyó en 1568 tras ser depuesta por los nobles escoceses protestantes, se convirtió en un foco constante de conspiraciones y de inestabilidad para Isabel. Un nuevo enigma se perfilaba. ¿Cómo manejaría Isabel esta amenaza sin provocar una guerra civil o una intervención extranjera? Y un objeto simbólico, el anillo de coronación que Isabel se negó a quitarse hasta casi el momento de su muerte, y que simbolizaba su matrimonio con Inglaterra, se convertiría en un emblema de su compleja y solitaria relación con el poder y con su propio destino. Los presagios de un final solitario, aunque aún lejano, ya se intuían en la negativa de la reina a compartir su trono y su vida con un consorte, una decisión que, aunque políticamente hábil en muchos aspectos, la condenaría a una vejez sin la compañía de un esposo ni el consuelo de un hijo. La espiral descendente que, en los últimos años del largo y en general glorioso reinado de Isabel I, la llevaría desde la cima de su poder y de su popularidad hasta una vejez marcada por la melancolía, el aislamiento y una creciente desconfianza, no fue tanto un declive político o militar abrupto, sino más bien un lento y progresivo agotamiento físico y emocional, una pérdida gradual de la vitalidad y del optimismo que habían caracterizado sus años de apogeo, y una creciente conciencia de su propia mortalidad y de la incertidumbre que rodeaba el futuro de su reino, sin un heredero directo de su sangre. A medida que el siglo XVI llegaba a su fin y se adentraba el XVII, la Reina Virgen, que había gobernado Inglaterra con mano firme y con una astucia política consumada durante más de 4 décadas, comenzaba a mostrar signos evidentes de envejecimiento y de fatiga. Su legendaria energía disminuía, su carácter, siempre fuerte y a menudo temperamental, se volvía más irritable y caprichoso, y su apariencia física, que tanto había cuidado durante toda su vida mediante el uso de elaborados vestidos, pelucas y cosméticos, comenzaba a revelar los estragos del tiempo y de las preocupaciones de Estado. Uno de los acontecimientos que más contribuyó a ensombrecer los últimos años de su reinado y a minar su espíritu fue la ejecución de su prima y rival, María Estuardo, reina de Escocia, en 1587. Aunque María había sido un foco constante de conspiraciones católicas contra Isabel durante los casi 20 años que pasó prisionera en Inglaterra, y aunque su eliminación era vista por muchos consejeros isabelinos como una necesidad política para asegurar la estabilidad del reino y la seguridad de la reina, Isabel siempre había mostrado una profunda reticencia a firmar la sentencia de muerte de otra reina ungida, consciente de la gravedad del precedente que sentaba y quizás también atormentada por un cierto sentimiento de culpa o de responsabilidad familiar. La decisión final de ejecutar a María, tomada tras el descubrimiento del complot de Babington, fue para Isabel un trago amargo, una mancha en su conciencia que, según algunos, la persiguió hasta el final de sus días. Otro factor que contribuyó al deterioro del ánimo de la reina fue la pérdida gradual de muchos de sus más fieles y experimentados consejeros y amigos,
aquellos que la habían acompañado desde los inicios de su reinado y que habían sido los artífices de sus mayores éxitos. Hombres como William Cecil, Lord Burghley, su principal ministro y consejero durante más de 40 años, o Sir Francis Walsingham, su eficaz y temido jefe de espionaje, murieron a finales del siglo XVI, dejando un vacío difícil de llenar y sumiendo a la reina en una creciente soledad. Sus nuevos favoritos, como el joven y apuesto Robert Devereux, conde de Essex, aunque al principio gozaron del favor real, a menudo carecían de la prudencia, la lealtad o la capacidad de sus predecesores, y sus ambiciones desmedidas y sus errores políticos causaron graves problemas a la reina en sus últimos años. La rebelión y posterior ejecución del conde de Essex en 1601 por conspirar contra la corona fue un episodio particularmente doloroso para Isabel, que había sentido por él un afecto especial, casi maternal, y que vio en su traición una nueva y amarga prueba de la ingratitud humana y de la soledad del poder. Las guerras en Irlanda contra los rebeldes católicos, apoyados por España, también supusieron una sangría constante de hombres y recursos para Inglaterra durante los últimos años del reinado de Isabel, y contribuyeron a aumentar el descontento y el cansancio en el país. A esto se sumaban las dificultades económicas, provocadas por las malas cosechas, la inflación y el coste de las guerras, que afectaban a la población y generaban tensiones sociales. En el ámbito personal, la vejez y la perspectiva de la muerte sin un heredero directo comenzaron a pesar cada vez más en el ánimo de Isabel. Su famosa negativa a casarse, que en su juventud había sido una hábil estrategia política, se convertía ahora en una fuente de angustia y de incertidumbre para el futuro del reino. Aunque había logrado mantener a raya las ambiciones de sus posibles sucesores y había evitado nombrar formalmente a un heredero para no debilitar su propia autoridad, la cuestión de quién la sucedería en el trono era un tema de constante preocupación y de intensa especulación en la corte y en toda Europa. El candidato más probable, y el que finalmente la sucedería, era Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, un protestante que ofrecía la perspectiva de una unión pacífica de las coronas de Inglaterra y Escocia. Isabel, aunque nunca lo nombró oficialmente su heredero hasta casi el lecho de muerte, mantuvo con él una correspondencia secreta y ambigua durante sus últimos años, preparando el terreno para una transición que, aunque no deseada por ella en lo más íntimo, ya que significaba el fin de la dinastía Tudor y el ascenso de los Estuardo, parecía inevitable y políticamente conveniente. El agravamiento de su estado de salud en los primeros meses de 1603 fue progresivo pero inexorable. A finales de febrero, la reina, que entonces contaba 69 años, cayó enferma en su palacio de Richmond. Lo que al principio pareció un simple resfriado o una indisposición pasajera, pronto se convirtió en una enfermedad más grave, caracterizada por una profunda melancolía, una pérdida de apetito, un insomnio persistente y una creciente debilidad física. Isabel se negaba a guardar cama, a tomar medicinas o a recibir la visita de los médicos, mostrando una obstinación y una desconfianza que desesperaban a sus consejeros y a sus damas de compañía. Se pasaba horas sentada en cojines en el suelo, en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera sumida en oscuros pensamientos o atormentada por fantasmas del pasado. Se dice que se quejaba de extraños sueños y de visiones, y que en ocasiones hablaba sola o se dirigía a personajes ausentes. Este comportamiento errático y melancólico alimentó los rumores sobre un posible deterioro de sus facultades mentales, aunque es más probable que fuera el resultado de una profunda depresión, de un agotamiento físico y emocional extremo, y de la conciencia de su propia y cercana muerte. La paranoia, que siempre había sido un rasgo latente en su carácter, forjado en años de conspiraciones y peligros, pareció agudizarse en sus últimos días. Desconfiaba de todos, se negaba a nombrar a su sucesor por temor a que la abandonaran o la asesinaran, y se aferraba desesperadamente a la vida y al poder que tanto le había costado conseguir y mantener. La espiral descendente se había cerrado sobre la otrora invencible reina virgen. El hook interno de este deterioro podría ser la descripción de una noche de insomnio particularmente angustiosa, o un encuentro con alguno de sus consejeros en el que se negara a tomar una decisión crucial sobre la sucesión, aumentando la tensión y la incertidumbre en la corte.
La revelación parcial de su fragilidad, de su humanidad doliente, contrastaba brutalmente con la imagen de poder y de majestad que había proyectado durante todo su reinado. La sombra del verdugo, esa figura que Isabel I había invocado con tanta frecuencia y con tanta frialdad para sus enemigos a lo largo de su extenso y a menudo implacable reinado, ahora se proyectaba, aunque de una forma más sutil y natural, sobre su propia y declinante existencia. El deterioro de su salud, tanto física como mental, se hizo cada vez más evidente y alarmante en las primeras semanas de marzo de 1603, sumiendo a la corte inglesa en un estado de profunda ansiedad, de contenida expectación y de soterradas intrigas sucesorias. La reina, que durante toda su vida había gozado de una constitución física notablemente robusta y de una energía casi inagotable, se encontraba ahora postrada, consumida por una enfermedad que los médicos de la época, con sus limitados conocimientos, no lograban diagnosticar con certeza ni, mucho menos, tratar con eficacia. Las descripciones que nos han llegado de su estado en aquellos últimos días, principalmente a través de las cartas y los diarios de algunos cortesanos y embajadores presentes en el Palacio de Richmond, pintan un cuadro desolador y profundamente conmovedor. Isabel, la orgullosa y otrora invencible Gloriana, se negaba con una obstinación casi infantil a guardar cama, temiendo quizás que si se acostaba ya no volvería a levantarse. Durante días y noches interminables, permaneció sentada o recostada sobre un montón de cojines y almohadones apilados en el suelo de sus aposentos, en una postura incómoda y fatigosa, sumida en un silencio profundo y melancólico, con la mirada perdida en el vacío, como si estuviera contemplando los fantasmas de su largo y agitado pasado o los terrores de un futuro incierto. Se negaba a tomar alimento, o apenas probaba bocado, y su cuerpo, antaño erguido y majestuoso, se debilitaba y consumía a ojos vista. El insomnio se apoderó de ella y pasaba las largas noches en vela, suspirando, gimiendo en voz baja o, según algunos testimonios, hablando sola, manteniendo extraños diálogos con personajes ausentes o ya fallecidos. Su legendaria agudeza mental, su ingenio chispeante y su férrea voluntad parecían haberse desvanecido, dejando paso a una profunda apatía, a una tristeza insondable y, en ocasiones, a episodios de confusión o de delirio. Se dice que se quejaba de extraños sueños y de visiones aterradoras, que veía espectros en su habitación y que sentía una opresión en el pecho que le dificultaba la respiración. Su aislamiento del mundo exterior se hizo casi total. Se negaba a recibir a la mayoría de sus consejeros, incluso a aquellos que habían sido sus más fieles colaboradores, como Sir Robert Cecil, el hijo de su gran ministro Lord Burghley, quien ahora llevaba el peso principal del gobierno. Desconfiaba de los médicos, a quienes acusaba de querer envenenarla o de ser unos ignorantes incapaces de aliviar sus males, y se resistía a tomar cualquier tipo de medicina o de remedio que le ofrecieran. Su legendaria vanidad, aquella que la había llevado a cuidar con esmero su apariencia física y a utilizar durante décadas elaborados cosméticos y pelucas para ocultar los estragos de la edad y de la viruela, pareció abandonarla en sus últimos momentos. Se la describe con el rostro demacrado, los ojos hundidos, el cabello descuidado y una expresión de profundo sufrimiento y abandono. Las reacciones de la corte, de su mermada familia, ya que no tenía descendientes directos ni parientes cercanos en Inglaterra, y del pueblo de Londres ante la inminente muerte de la reina, eran de una enorme expectación y de un temor contenido. En la corte, las facciones rivales ya comenzaban a moverse en la sombra, a tejer alianzas y a prepararse para la lucha por el poder que inevitablemente se desataría tras la desaparición de la soberana. La cuestión de la sucesión, que Isabel había mantenido deliberadamente en la ambigüedad durante todo su reinado, se volvía ahora acuciante y peligrosa. Todos sabían que el candidato más probable y el que contaba con el apoyo de Cecil y de la mayoría del Consejo era Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, pero su nombramiento oficial aún no se había producido, y existían otros posibles pretendientes o facciones que podrían intentar aprovechar el vacío de poder. El pueblo de Londres, que durante décadas había aclamado a su reina y había celebrado sus victorias, ahora esperaba con una mezcla de tristeza, de temor y de curiosidad
el desenlace de su larga enfermedad. Se organizaban procesiones religiosas y rogativas públicas por su salud, pero en el fondo, muchos intuían que el final de una era estaba cerca. Los últimos intentos desesperados por salvar a la reina, o al menos por obtener de ella alguna indicación clara sobre sus deseos sucesorios, se sucedieron en un ambiente de creciente angustia y dramatismo. Sus consejeros más cercanos, especialmente el arzobispo de Canterbury, John Whitgift, y Sir Robert Cecil, la instaron repetidamente a que nombrara a su sucesor, a que recibiera los consuelos de la religión y a que se preparara cristianamente para la muerte. Isabel, sin embargo, se resistía. Se aferraba a la vida con una tenacidad sorprendente y se negaba a hablar de la muerte o de la sucesión, quizás por temor a que si nombraba un heredero su propia autoridad se desvaneciera por completo o su vida corriera aún mayor peligro. Durante varios días, según los testimonios, perdió el habla o se negó a articular palabra, comunicándose únicamente mediante gestos o miradas. El reloj inminente de su muerte avanzaba sin piedad, y la tensión en el palacio de Richmond era insoportable. Finalmente, en la tarde del 23 de marzo, cuando ya era evidente que sus fuerzas la abandonaban y que el fin era inminente, sus consejeros lograron obtener de ella, mediante gestos, ya que apenas podía hablar, una aparente confirmación de que aceptaba a Jacobo VI de Escocia como su sucesor. Fue un momento crucial, que aseguró una transición relativamente pacífica del poder, pero que también estuvo envuelto en la ambigüedad y la controversia, ya que algunos dudaron de la plena conciencia y voluntad de la reina en aquel trance extremo. La descripción de su deterioro físico y mental en aquellas últimas horas es conmovedora. La otrora poderosa y enérgica Isabel, reducida a una sombra de sí misma, incapaz de hablar, de moverse o de tomar decisiones, dependiendo enteramente de la voluntad de sus servidores y consejeros. La esperanza de una recuperación se había desvanecido por completo y solo quedaba esperar el desenlace final, contraponiendo la imagen de su antigua gloria con la cruda y patética realidad de su agonía. La reina que había desafiado a papas y a reyes, que había derrotado a la armada invencible y que había personificado la fuerza y la astucia del poder, se enfrentaba ahora, sola y desvalida, a la única batalla que nadie puede ganar. La última noche de Isabel Quenevión, reina de Inglaterra e Irlanda, la que transcurrió entre el 23 y el 24 de marzo del año del Señor de 1603, fue una larga y silenciosa vigilia en los suntuosos pero ahora lúgubres y opresivos aposentos del Palacio de Richmond. La soberana que durante casi medio siglo había encarnado el poder, la gloria y la astucia de la Inglaterra isabelina, la reina virgen que se había casado simbólicamente con su reino, se encontraba ya en el umbral mismo de la muerte, su cuerpo consumido por la vejez y por una enfermedad implacable, su mente quizás ya nublada por el delirio o sumida en los abismos de una profunda e insondable melancolía. Tras varios días de un mutismo casi absoluto, en los que se había negado a guardar cama y había permanecido sentada o recostada sobre cojines en el suelo, resistiéndose a cualquier tratamiento médico y a cualquier consuelo humano, Isabel pareció entrar en un estado de sopor o de semi-inconsciencia. Sus fieles damas de compañía, sus consejeros más cercanos como Sir Robert Cecil, que apenas se apartaba de su lado, consciente de la trascendencia histórica del momento, y el arzobispo de Canterbury, John Whitgift, velaban junto a ella, en un silencio apenas roto por las oraciones susurradas y por la respiración cada vez más débil y espaciada de la reina moribunda. La atmósfera en la Cámara Real debía ser de una solemnidad sobrecogedora, una mezcla de duelo anticipado, de tensión política por la inminente sucesión y de un profundo respeto por la grandeza de la figura que se extinguía. No hubo, al parecer, grandes escenas de dramatismo en aquellas últimas horas, ni palabras grandilocuentes, ni gestos teatrales. Isabel, la maestra de la representación política, la reina que había sabido utilizar su imagen y su palabra como armas de Estado, se enfrentaba ahora a la muerte con una suerte de resignación silenciosa, o quizás simplemente con el agotamiento extremo de quien ha luchado hasta el final y ya no le quedan fuerzas. Se cuenta que, en uno de sus últimos momentos de aparente lucidez, cuando el arzobispo Whitgift le recordó los grandes logros de su reinado
y la instó a poner su confianza en la misericordia de Dios. Isabel apretó levemente su mano, en un gesto que fue interpretado como de asentimiento y de paz espiritual. También se dice que, poco antes de perder el conocimiento por completo, hizo un gesto con la mano hacia su cabeza, como si indicara que la corona debía pasar a un rey, y no a una reina, lo que reforzó la interpretación de que había designado a Jacobo VI de Escocia como su sucesor. Pero estas son, en gran medida, conjeturas y relatos interesados, transmitidos por aquellos que tenían un interés directo en legitimar la sucesión Estuardo. Las últimas palabras textuales de Isabel I, si es que las hubo con coherencia, se han perdido en la bruma de la historia o en la discreción de sus testigos. Lo que sí parece cierto es que su agonía fue relativamente tranquila, sin grandes sufrimientos físicos aparentes en sus momentos finales. Se fue apagando lentamente, como una vela que se consume, hasta que, en las primeras horas de la madrugada del 24 de marzo, entre las 2 y las 3, según la mayoría de los cronistas, exhaló su último suspiro. Tenía 69 años de edad, una longevidad notable para la época, y había reinado durante 44 años y 4 meses, uno de los reinados más largos y más trascendentales de toda la historia de Inglaterra. El momento exacto de su fallecimiento sumió la estancia en un silencio aún más profundo, si cabe. Los presentes se arrodillaron en oración. Sir Robert Cecil, el hombre que había sido su principal ministro en los últimos años y que había trabajado en secreto para asegurar una transición pacífica del poder, fue el encargado de constatar oficialmente la muerte de la reina y de poner en marcha el complejo mecanismo de la sucesión. La reacción inmediata de los cortesanos fue de un duelo contenido pero sincero, y de una enorme incertidumbre ante el futuro. La era isabelina, la edad de oro de Inglaterra, había llegado a su fin. Una nueva dinastía, los Estuardo de Escocia, se preparaba para asumir el trono, y nadie sabía con certeza qué depararía el nuevo siglo ni el nuevo reinado. La revelación, o más bien la confirmación oficial, de la muerte de Isabel I se hizo con cautela, para evitar cualquier tipo de disturbio o de pánico popular. Pero la noticia, como era inevitable, se extendió rápidamente por Londres y por todo el reino, provocando una oleada de luto nacional. El clímax de su muerte, aunque desprovisto de la violencia o el dramatismo de otros finales regios que hemos explorado, no fue por ello menos significativo ni menos conmovedor. Fue el final de una soberana excepcional, de una mujer que había marcado una época y que había dejado una huella imborrable en la historia de su país y del mundo. Su agonía solitaria, en aquel palacio a orillas del Támesis, rodeada de los fantasmas de un reinado sin paz interior, pero de una gloria exterior innegable, cerraba de manera melancólica, pero también majestuosa, uno de los capítulos más brillantes y fascinantes de la historia de la monarquía inglesa. El anuncio oficial de la muerte de la reina Isabel I, aunque esperado con creciente ansiedad en los últimos días de su enfermedad, no dejó de causar una profunda conmoción y un sentimiento de pérdida irreparable en toda Inglaterra y más allá de sus fronteras. La reina virgen, Gloriana, la soberana que había encarnado la estabilidad, la fuerza y el orgullo de una nación durante casi medio siglo, había desaparecido para siempre, y con ella se cerraba una de las eras más gloriosas y definitorias de la historia inglesa. La reacción inmediata en la corte, una vez confirmada la muerte por Sir Robert Cecil y los médicos reales, fue de un luto solemne y de una actividad febril para asegurar una transición pacífica del poder. El Consejo Privado se reunió de urgencia y, basándose en las supuestas indicaciones de la reina, en su lecho de muerte y en los acuerdos previos alcanzados por Cecil, proclamó oficialmente a Jacobo VI de Escocia como el nuevo rey de Inglaterra, con el nombre de Jacobo I. Se enviaron mensajeros a toda prisa a Edimburgo para comunicar la noticia al rey escocés e instarlo a que viajara a Londres para asumir su nueva corona. Esta proclamación, aunque en general bien recibida como la solución más lógica y menos conflictiva al problema sucesorio, no estuvo exenta de una cierta melancolía y de una vaga aprensión entre muchos ingleses, que veían con recelo la llegada de un rey extranjero, escocés, y de una dinastía diferente, los Estuardo, para suceder a la última y muy amada Tudor.
El pueblo de Londres y de toda Inglaterra reaccionó con muestras de un duelo sincero y generalizado. Se cerraron los teatros, se suspendieron las festividades, y las iglesias se llenaron de fieles que acudían a rezar por el alma de su difunta reina. Durante días, las campanas de todas las iglesias del reino doblaron a muerto, y se sucedieron los sermones y las elegías en honor de Isabel. Su larga vida y su exitoso reinado habían coincidido con el nacimiento de una fuerte conciencia nacional inglesa, y muchos de sus súbditos la veían como la madre de la patria, la defensora de la fe protestante y la artífice de la grandeza de Inglaterra en el mundo. Su muerte dejaba un vacío inmenso y una sensación de orfandad colectiva. El destino del cadáver de la reina Isabel I fue objeto de los más elaborados y suntuosos preparativos fúnebres. Su cuerpo fue embalsamado y vestido con ricas galas reales. Durante varias semanas, permaneció expuesto en una capilla ardiente en el Palacio de Whitehall, donde miles de personas, desde los más altos dignatarios hasta los ciudadanos más humildes, desfilaron para rendirle un último homenaje y contemplar por última vez el rostro de su legendaria soberana, o más bien, una efigie de cera que la representaba, ya que el cuerpo embalsamado se deterioraba rápidamente. El funeral de Estado, celebrado el 28 de abril de 1603, fue uno de los más grandiosos y concurridos que se recordaban en la historia de Inglaterra. Un impresionante cortejo fúnebre, encabezado por los grandes nobles del reino y seguido por una multitud innumerable, acompañó el féretro de la reina desde Whitehall hasta la abadía de Westminster, el panteón tradicional de los reyes ingleses. Allí, tras una emotiva ceremonia religiosa, Isabel I fue enterrada con todos los honores en la capilla de Enrique VII, junto a su abuelo, el fundador de la dinastía Tudor. Años más tarde, su sucesor, Jacobo I, ordenaría erigir sobre su tumba un magnífico monumento de mármol, con una efigie yacente de la reina, que aún hoy puede contemplarse y que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la abadía. Paradójicamente, Jacobo I también ordenaría trasladar los restos de su propia madre, María Estuardo, a quien Isabel había hecho ejecutar, desde la Catedral de Peterborough hasta una suntuosa tumba en la misma capilla de la abadía de Westminster, muy cerca de la de su prima y rival, uniendo así en la muerte a las dos reinas que tanto se habían enfrentado en vida. Las consecuencias políticas inmediatas de la muerte de Isabel I fueron, sobre todo, la unión personal de las coronas de Inglaterra y Escocia bajo un mismo soberano, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Este acontecimiento, conocido como la Unión de las Coronas, aunque no supuso una unión política completa de los dos reinos, que conservarían sus propios parlamentos y leyes durante un siglo más, sí marcó un hito fundamental en la historia de Gran Bretaña y sentó las bases para la futura creación del Reino Unido. La llegada de Jacobo I al trono inglés también significó un cambio de dinastía, de los Tudor a los Estuardo, y con ello, un cambio de estilo de gobierno y de prioridades políticas. Jacobo, un hombre culto y teólogo, pero también dogmático y poco hábil en el manejo de las complejidades de la política inglesa, pronto chocaría con el Parlamento y con las tradiciones constitucionales del país, sembrando las semillas de los conflictos que estallarían con virulencia durante el reinado de su hijo, Carlos I, y que llevarían a la guerra civil inglesa y a la ejecución de un rey. El vacío de poder que podría haber seguido a la muerte de una reina sin herederos directos fue, en gran medida, evitado gracias a la previsión de Sir Robert Cecil y a la aceptación generalizada de Jacobo Estuardo como el sucesor legítimo. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de tensiones y de nuevas incógnitas. ¿Cómo sería el reinado del nuevo rey escocés? ¿Respetaría las instituciones y las tradiciones inglesas? ¿Continuaría la política religiosa de Isabel o se inclinaría hacia un protestantismo más radical o, peor aún, hacia una restauración católica? Un temor infundado, pero presente en algunos círculos. Estas preguntas y muchas otras flotaban en el ambiente, generando una mezcla de esperanza y de aprensión ante el inicio de una nueva era. La muerte de Isabel I, la reina virgen, en la soledad de su palacio de Richmond, no fue simplemente el final de un reinado excepcionalmente largo y glorioso. Fue el cierre de un capítulo fundamental en la historia de Inglaterra y el inicio de una nueva,
era llena de incertidumbres y transformaciones. Su legado, como el de todas las grandes figuras que han marcado profundamente su tiempo, es inmenso, complejo, y ha sido objeto de interpretaciones diversas y a menudo contrapuestas a lo largo de los siglos. Isabel I heredó un reino dividido por la religión, amenazado por enemigos poderosos y con una economía precaria, y lo transformó en una potencia europea de primer orden, orgullosa de su identidad nacional, de su fe protestante y de su creciente poderío marítimo y comercial. Su habilidad política, su astucia diplomática, su pragmatismo y su capacidad para inspirar lealtad y devoción en sus súbditos fueron legendarios. Supo navegar con maestría por las turbulentas aguas de la política europea, manteniendo a raya a sus enemigos, forjando alianzas convenientes y defendiendo los intereses de Inglaterra con una determinación férrea. Su establecimiento religioso, aunque no satisfizo a todos y generó tensiones con católicos y puritanos, logró un compromiso duradero que definió el carácter de la Iglesia anglicana y evitó que Inglaterra se sumiera de nuevo en las sangrientas guerras de religión que asolaban el continente. Bajo su reinado, Inglaterra experimentó un extraordinario florecimiento cultural, la llamada Edad de Oro isabelina, que vio el genio de figuras como William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spencer y Francis Bacon, y que sentó las bases de la literatura y el pensamiento ingleses modernos. La derrota de la Armada Invencible española en 1588, un hito crucial en la historia naval y en la afirmación de Inglaterra como potencia marítima, se convirtió en un símbolo del triunfo del protestantismo inglés sobre el catolicismo español y de la capacidad de una nación pequeña pero decidida para resistir a los imperios más poderosos. Sin embargo, el legado de Isabel I también tiene sus sombras. Su negativa a casarse y a nombrar un heredero claro, aunque políticamente astuta en muchos momentos, sumió al reino en una constante incertidumbre sucesoria y, en última instancia, llevó al fin de la dinastía Tudor. Su política religiosa, aunque pragmática, también fue represiva con aquellos que no se ajustaban al compromiso anglicano, especialmente con los católicos, que fueron sometidos a duras leyes penales y a persecuciones. Y su reinado, a pesar de la imagen de prosperidad y de Merry England, también conoció graves problemas económicos, sociales y militares, como las costosas guerras en Irlanda, la pobreza rural y las tensiones sociales. La lección moral o existencial que se desprende de la vida y muerte de Isabel I es quizás la del enorme precio personal que a menudo exige el ejercicio del poder absoluto. Isabel sacrificó su vida personal, su posibilidad de matrimonio y de maternidad, en aras de lo que consideraba el bien de su reino. Se casó simbólicamente con Inglaterra y dedicó toda su energía, su inteligencia y su vida a su servicio. Pero esta entrega total también la condenó a una profunda soledad, especialmente en sus últimos años, cuando vio desaparecer a sus amigos y consejeros más queridos y se enfrentó a la perspectiva de la muerte sin la compañía de un esposo ni el consuelo de un hijo que continuara su linaje. Su agonía solitaria en el palacio de Richmond, rodeada de los fantasmas de un reinado sin paz interior, pero de una gloria exterior innegable, es un recordatorio conmovedor de la fragilidad humana, incluso en los más altos pináculos del poder, y de la melancolía que a menudo acompaña a la grandeza. La pregunta que sigue resonando a través de los siglos es si el sacrificio personal de Isabel valió la pena, si su virginidad fue una elección libre y meditada, o una necesidad impuesta por las circunstancias políticas, y si su legado de fortaleza, independencia y florecimiento cultural compensa las sombras de su reinado. ¿Fue realmente la buena reina Bess que la leyenda ha construido, o una soberana astuta y a veces implacable, que supo utilizar su imagen y su género para mantenerse en el poder en un mundo dominado por hombres? Te invito a compartir tu propia reflexión en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida o el legado de Isabel I te parece más relevante o más controvertido? Y si estas crónicas de los finales más impactantes de la realeza te fascinan y te invitan a la reflexión, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y acompañarnos en nuestro próximo viaje a través de los enigmas y las lecciones que el pasado nos sigue ofreciendo.
nos sigue ofreciendo, nos sigue ofreciendo, nos sigue ofreciendo.